Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Baker Tilly. En este cuarto episodio nos acompañan Alex Wendt y Anaís Gandarillas, del Departamento de Advisory, quienes nos hablarán sobre lo que ocurre cuando no hay sucesión en una empresa familiar. Hola Anaís, buenos días. Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno, oye, vamos a hablar un poco de una situación que es bastante habitual para nosotros, ¿no? Exacto. Que es que ocurre cuando no hay sucesión en una empresa familiar. Sí. Entonces, Así bueno, es. en nuestro departamento, que es M&A, que para los que no son muy entendidos, pues significa fusiones y adquisiciones, es decir, asesoramiento en compraventa de empresas. Ujú. ¿Vale? Entonces, especializados en empresa familiar y nada, casuísticas súper diferentes. Con lo cual, vamos a ver Sí. algunos casos para que, pues bueno, para ver cómo lo abordaríamos. Exacto. Y dar posibles soluciones para cualquier empresa que quiera asesoramiento. Bien, pues empezamos con uno de los casos que en verdad es de los que más nos encontramos, ¿no? Que los hijos no quieren continuar con el negocio. Y entonces, pues la empresa va bien, no hay heredero. ¿Qué hacemos? ¿Qué opciones hay? Pues es el caso del libro. La Sí. verdad es que yo te diría que el 90% de los casos son estos. O sea, el empresario español, pero sobre todo catalán, que es donde hay más pymes, en general no quiere venderse la empresa, porque es como su hijo, Su ¿no? hijo. Y es una decepción cuando los hijos no siguen. Entonces nos vienen como disgustados de qué hago con la empresa, que mis hijos no quieren seguir, pero yo ya soy mayor y no tengo ganas de trabajar. Y ahí es realmente donde tenemos un papel importante de buscar esa transición que no pasa por relevo generacional, pero hay que buscar a alguien de su confort que continúe con la actividad, que puede ser, pues, o bien otro sectorial que quiera crecer, o los fondos, que ahora lo están comprando todo. Entonces, y los fondos cada vez son más expertos a nivel sectorial, con lo cual también es un buen comprador. Y hay que encontrar ese confort para este vendedor, perdón, en una transición que él no encuentra dentro de la empresa ni en sus hijos, ¿no? O sea, O sobre hijas. todo pasa, este tipo de operaciones pasa sobre todo por acomodar, o sea, no son operaciones que técnicamente, o sea, sí, técnicamente tienen su dificultad, pero sobre todo es la parte psicológica de, pues, hacerle ver que después de 30, 40 años, o los que lleven la empresa, pues va a venir otro, le va a comprar la empresa, alguien que no tiene nada que ver con él, que va a hacer las cosas de otra manera y que también es bueno para las empresas, ¿no? Pues que cambiar de manos, hacer cosas nuevas. Exacto. Y pasar al nuevo estadio. Exacto, y pasar a un nuevo estadio que a lo mejor el propio empresario no ha sido capaz de llegar, ¿no? Correcto. Y eso es la dificultad que tiene el proceso. Y ahí estamos nosotros. Y ahí estamos nosotros pues para ayudar. acompañar, porque la verdad es que ya íbamos, pues ya empezó mi padre asesorando a este tipo de empresarios en el año 98. Yo me uní a él en el 2006 y a Baker Tilly hicimos lo de Baker Tilly en el 2008-2009, o sea que pues, ya Un son tiempo. pues, como 30 años haciendo eso, así que Tenemos un track record. ya hay un track record, exacto. Muy bien. Va, te pregunto yo algo, va. Sí. Venga, situación. Sí, tú. El fundador es la empresa. Nos encontramos que la empresa factura bien y tiene buenos márgenes, pero todas las relaciones clave pasan por el fundador. Si él desaparece, ¿qué ocurre con el valor? ¿Cómo se prepara una salida en este escenario? Sí, este es el típico caso de una empresa muy personalista, ¿no? Pues el propietario la ha hecho a su medida, la ha crecido, la ha hecho grande y ahora mismo pues tiene que vendérsela, ¿no? Ha encontrado un momento en el que no hay relevo, etcétera. Y aquí el problema, porque viene a ser un problema al final, es un riesgo para el comprador en el que ve que hay muchas cosas que pasan por el propio fundador y es como complicado, ¿no? Ese relevo, entonces pues al final esto lo que pasa es que será una transición un poco más larga porque bueno, pues el vendedor tendrá que formar a su equipo, tendrá que delegar ciertas cosas para que al final pues esa transición sea más eficiente, ¿no? O también pasa porque, por ejemplo, el propio comprador pues pueda poner a alguien de su confianza, un director general, que pueda pues aprender de este fundador y llevar a ese relevo, ¿no? Que también en esto que comentas, que es tal cual, es típico de empresas de un tamaño más pequeñas que medianas, Correcto, ¿no? sí, En la que sí, son sí. aún más personalistas y empresa súper hecha a uno mismo y el empresario es quien, o sea, nadie lo va a hacer mejor que yo, con lo cual yo lo hago todo. Yo lo hago todo, exacto. Entonces esto está a lo mejor muy bien como un autoempleo, por así decir, pero el día que quieres vender esa empresa, pues claro, el que viene quiere que la empresa vaya por sí sola, entre comillas, o con su equipo directivo, etcétera. Entonces claramente es esto, pasa por alargar una transición más larga. una transición. Porque aquí lo que pasa normalmente es que lo que tienen ellos es una relación muy estrecha con los clientes, entonces claro, eso es mucho más complicado, ¿no? Es más Entonces complicado. poco a poco tienes que hacer ese relevo. Estrecha con los clientes, con proveedores y ahí pues es esa delegación que tiene que hacer en el equipo, tiene que...
hacerlo un Y poco más volvemos a enlazar práctico. con la otra pregunta, ¿no? O sea, al final, el proceso de M&A o de compraventa de empresas en pymes, obviamente tiene su componente técnica y eso es muy importante, pero volvemos a lo mismo, la parte psicológica, la parte de acompañamiento, la Correcto. parte de entender la situación del empresario, eso es muy importante. Y eso es Sí. la diferencia entre pues, vender la filial de una multinacional que tiene su CEO y su CFO, y ahí es todo como mucho más frío, mucho más técnico. Exacto. Cuando es una pyme, la parte emocional es clave. es clave. Es clave. Va, una Bien, última pregunta. Una última pregunta. Aquí el caso es el fundador enferma de repente, ¿no? Nos encontramos que el dueño está en un proceso de enfermedad grave que es inesperado y no hay poderes, no hay un protocolo. ¿Qué puede hacer esta empresa que tiene pues, que continuar y tiene que seguir, ¿no? Es una pregunta marrón, o sea, porque además también suele pasar que un empresario, como que generalmente los empresarios de empresas pequeñas y medianas, de pymes, no quieren vender la empresa, a veces les pilla el toro, ¿no? Cuando la tienen que vender. Entonces hay que hacer un trabajo previo de preparación, protocolos, etcétera, para poder asumir esa transición, ¿no? En este caso, que viene de sopetón, pues bueno, habría que ver si el equipo directivo está preparado para hacerse cargo de la empresa durante el proceso que dure la venta. Habría que ver si hay, bueno, ahí dice que no hay ningún relevo generacional, pero habría que ver si hay alguno de los herederos Exacto, que quisiera continuar o que al menos pueda habilitar que la empresa se pueda vender y buscar un tercero. Exacto. Y aquí en un proceso de M&A sería pues ayudarles a buscar un comprador en ese caso, porque es una manera de que la compañía continúe, ¿no? Porque si no sabemos bien si hay un relevo, si hay un protocolo, pues un tercero quizá puede aportar y bastante rápido se podría buscar, ¿no? Porque al final es una operación bajo presión, urgencia, dependiendo de un poco del sector, etcétera. Buscarle ese comprador que pueda ayudar, ¿no? Claro. A veces es el tercero el que puede salir de esta situación. Total. Y luego además que cuando hay relevos generacionales, o en este caso que no lo hay, es siempre mucho mejor dejar dinero a los hijos y que luego hagan, mucho más fácil que dejarles la empresa, que es un marrón. Con lo cual, Sí. bueno, pues ese proceso tiene que ir acompañado de los hijos, pues para que ellos se den cuenta de que lo mejor es encontrar a alguien que continúe con la empresa y que ellos, pues, en este caso, reciban lo que les corresponda, pero no el marrón de tener que gestionar algo que no quieren gestionar. Exacto. Entonces, este sería un poco Sobre todo por esa urgencia, ¿no? que hay. Sí, total. Y la verdad es que hay que ver esos puntos los claros. tres casos son casos bastante típicos de por qué se venden las empresas. Correcto. Sobre todo las pymes, en el nicho que estamos. Exacto. ¿Qué toca? ¿Hacemos un jueguecito ahora? Hacemos la nueva dinámica hacemos un juego, va. de semáforo. Entonces, nada, vamos a presentar 3 casos y le pondremos pues esa puntuación, ¿no? Entre verde, amarillo y rojo. Exacto. Para ver cómo salimos de esta en el a ver cómo sale de esto solo con una iteración. ¿Es verde, es amarillo o es rojo? Exacto. Va, empiezo yo. Empiezas tú. A ver, aquí. Situación. La familia quiere retirarse y el director general, que no es de la familia, pero lleva 15 años dirigiendo la compañía, podría comprar la empresa o cree que podría comprar la empresa. Claro, aquí nos encontramos en un caso que podría ser verde, pero podría ser amarillo también, porque está muy bien que el director general quiera continuar, ¿no? Y puede continuarla porque lleva 15 años de experiencia y conociendo la compañía, pero sí que es verdad que no siempre estos directores tienen el capital para hacerlo, ¿no? La inversión. Entonces, bueno, pues ya entramos en otras opciones en la que necesitará a lo mejor financiación, en la que necesitará pues un apoyo de terceros y ahí pues ya se alarga un poquito el proceso. Pero Correcto. Sí que es verdad que va a salir, esa compañía va a salir. Yo creo que va a salir y diríamos que es un verde amarillo, exacto, ¿no? Exacto. Porque, o sea, verde porque es una operación que sabemos que va a salir y amarillo porque no es pim pam pum fuera. Correcto. O sea, generalmente los directores generales pues son empleados y cuesta que tengan ese capital detrás, entonces hay que buscarlo, ¿no? Exacto. Pero si tiene ganas, pues se puede encontrar. Se puede hacer, exacto. Venga, va, la segunda. Bueno, segundo semáforo, una situación que dice que la empresa iba a venderse, pero la pérdida de un cliente clave provoca una caída de resultados y complica el precio y la negociación, claro. Vale, yo así rápido, hombre, no es un rojo, pero es un amarillo fuerte, porque realmente, además como asesores, eso te fastidia la transacción, porque tú pactas unas condiciones en base a cómo está la empresa, pero un proceso de compra-venta pues te puede durar un año, con lo cual la situación de la compañía puede cambiar. Sí. Y en este aspecto pues cambia para peor, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es adaptar las condiciones a la nueva situación de la compañía. Pero como que estamos en una fase ya se supone bastante avanzada, pues ahí tienes la opción de bajar el precio, que no siempre gusta o no nunca gusta, porque realmente al vendedor no quiere bajar el precio. Claro. Entonces pasa por variabilizar una parte del precio.
Sí, a la espera de supeditada sí, a este cliente o o a a ganar otros. nuevos Sí. y un poco ver esa recuperación porque la compañía ha sufrido un poco. Correcto. Con lo cual yo te diría que es amarillo. Sí. Es un warning, nada más. Sí, pero sí. no es un red flag. O No. sea, puede ser un red flag, pero si lo coges en el momento de warning, le puedes dar una le solución. podemos dar una solución, por supuesto. Y Y ahora me queda el toca a mí, semáforo ¿no? 3, sí. A ver. La última. 2 socios quieren dejar la empresa, pero la familia no puede comprarles su parte y no saben bien cómo resolverlo. Sí, esto, bueno, es un semáforo verde para el M&A, ¿no? Porque es el típico Para el caso asesor, en el seguro. que acudes al asesor y el asesor pues le damos las soluciones o las posibles soluciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver aquí obviamente cosas, ¿no? Como siempre, un poco pues la casuística. Pues, son 2 socios, saber si son todos estos los socios que hay, si el resto estarían alineados en una posible venta, bueno, y un poco también ver qué pasa con esa familia, ¿no? Bueno, dicen que no pueden, no hay relevo. Sí, no hay relevo. Pero bueno, no Claro. saben cómo resolverlo. Entonces, aquí entra el papel del asesor en su mayor medida, ¿no? Pues ayudarles a buscar Eso es. esa encaje para su operación, bueno, como decía, ¿no? Ver qué socios hay, cómo lo quieren estructurar. Y luego importante también, que aquí es una pregunta flash rápido, saber si están peleados, no están peleados. Claro, si hay mal rollo, pues iremos, o sea, es una situación diferente a si hay buen rollo, simplemente, oye, por mi situación familiar o por mi situación de lo que sea, Exacto. pues no quiero continuar con la empresa, ¿no? Entonces, a ver, yo diría que también es una situación, bueno, es que es verdad que no hemos puesto ningún rojo y creo que este tampoco lo es, No, pero porque, o sea, el rojo sería una situación pues totalmente de distrés, por ejemplo. Sí, correcto, una compañía que no estuviera sigue, ¿no? destruida, mal Y que gestionada tiene que durante cerrar años y que tiene que cerrar y que nos dicen es que no tengo caja porque en 3 meses si no cierro. Eso es un rojo claro para nosotros, porque en 3 meses no se hace una operación. No, es complicado. Es complicado. Con lo cual, lo otro sería pues verde-amarillo. Es decir, verde quizá no, porque no es la situación idílica. Amarillo es, bueno, hay un warning y es que el accionista de siempre, pues una parte se quiere ir, pues hay que buscar otro. La convivencia, cómo va a ser, en fin. Exacto. Pero forma parte de los procesos. Así día a que día, en el que al final lo que tenemos que estudiar bien es cómo es esta compañía, ¿no? Y cuáles son pues, su board, cómo es el posible relevo si es que hay fuera y si no, pues entender bien cómo podríamos estructurarla para una venta, ¿no? Yo aquí, ya por por concluir, creo que si yo fuera el empresario de una pyme y estuviera llegando a mi edad de jubilación o de cansancio, porque un empresario al final no se jubila, la clave en un proceso de venta de una empresa es anticiparse. Exacto. Es decir, no ir... normalmente el empresario no sabe vender una empresa, es normal, porque no es su vida, entonces tiene que buscar un asesor. Y es mucho mejor ir 3 años antes que cuando ya no puedo más y ya no me apetece ni siquiera ir a la fábrica. O sea, el tiempo en este tipo de operaciones es clave. Entonces, todo lo que se pueda anticipar en el tiempo hace que los red flags desaparezcan y que todo sea verde o amarillo, pero que el amarillo se transforme en verde. Exacto. Y entonces el tiempo es muy clave. Sí. Y luego pues ayuda mucho al asesor también a la hora de pues, hacer a medida esa operación, ¿no? Porque los empresarios pues también buscan esa operación que les encaje totalmente. Y luego, al final, un proceso de compra-venta pues dura 1 año de media, más o menos, ¿no? Sí. Sí. Con lo cual, pues más la transición, más etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que desde que piensas que te la quieres vender hasta el día que sales del notario, es que igual son 3 años. Correcto. Entre que me lo pienso, hablo con mis hijos, que no siguen, que luego me busco un asesor, voy a explicarle la situación, hacemos todo el proceso y la transición de 6 meses, pues a lo mejor el proceso mental y ejecutarlo son 3 años, o 4 pueden ser. Entonces hay que anticiparse bien. Hay que prepararlo. O sea que, no sé, espero que... Yo me lo he pasado bien. Sí, ha sido ágil, dinámico, o sea que chulo. Claro, con su proceso. Gracias y por gracias escucharnos. espero que nos hayan escuchado mucha gente y hasta el nos siguiente. Vemos en el siguiente podcast. El siguiente podcast.